Amigos de este su espacio, nosotros continuando con esta producción del día de hoy. Ahora nos corresponde hacer contacto con un honorable dominicano, un hombre que ha dedicado toda su vida a la preparación de la medicina, pero una medicina siempre al servicio de aquellos que la necesitan. Me refiero al doctor José Joaquín Puello, un distinguido amigo de este espacio, con quien vamos a conversar en esta noche. Doctor, bienvenido por aquí nuevamente. Bien, muchísimas gracias. Sobre todo ahora al comenzar esta pequeña conversación interactiva, ¿no? Sí. Mandarle un saludo muy cariñoso a Mario Rivadulla, uno de los hombres que prestigian la comunicación, el periodismo, con su honradez, su capacidad, su bonomía, su don de gente. La verdad que Mario es un ícono de la comunicación en la República Dominicana. Eso es así, doctor, y él de esa misma forma le devuelve a usted esos saludos y ese afecto, ya que tenía mucho interés de poder tener su participación aquí con nosotros. Y esa palabra que usted ha dicho, doctor, nos cada vez más nos comprometen a nosotros, porque sabemos que el peso que nos corresponde compartir este espacio, don Mario Rivadulla, es muy grande para poder Así dar es. pasos no tan parecidos como él, sino para imitarlo, doctor. Así es. Bueno, tú tienes una tarea dura Sí, sí, sí. para seguir el trabajo de Mario, ¿no? Ese hombre grande de la comunicación dominicana. Eso es así. Doctor, precisamente a primeras horas de la mañana, cuando conversaba con don Mario, me mencionaba de la satisfacción que siente el país con una nueva medalla de plata. Y precisamente yo le decía, don Mario, pero usted sabe que el doctor José Joaquín ha sido uno de los principales presidentes del Comité Olímpico, que ha tenido que ver con todo el camino que se ha trillado hasta ahora, porque él inició esos pasos de manera firme para poder lograr la victoria que tenemos cada día con nuestros atletas en República Dominicana. ¿Qué le parece a usted esa cuarta medalla de plata para nuestro país, No, doctor? excelente. Eso que tú comentes así, en el deporte realmente hay por decirlo así, es como una carrera de relevo. Cuando un Sí, sí, presidente sale, viene otro. El deporte es así porque el deporte es una actividad de ciclos, y los ciclos comienzan y terminan. sí. Obviamente que estamos frente a un nuevo ciclo de atletas dominicanos, pero para algunos de ellos también es un ciclo que cierra. Y fíjate que esos ciclos duran aproximadamente en el plató, en la cúspide, Sí, duran más o menos 8 años, más o menos. A partir sí, de 8 años ya comienza otro ciclo de atleta. Bueno, en este caso, algo insólito, la gente no se imagina 4 medallas en unos Juegos Olímpicos y la posibilidad todavía de obtener una quinta medalla con el equipo de béisbol. Eso sí. es insólito. Esa joven que acaba de ganar la Mary plata, Lady, Mary Marilady Lady, Paulina, le dicen la chica, sí. dicen la chica. Esa joven, bueno, en términos coloquiales y muy simples, ella es la segunda mejor corredora de 400 metros del mundo en este momento. Excelente, qué bueno, qué bueno. Qué satisfacción, doctor, como Bueno, dominicanos sentimos, doctor, qué bueno. bueno, imagínate lo que eso significa de los Sí, millones y millones de atletas que corren 400 metros sí, en el género femenino. Ella es la segunda mejor. Y no fue excelente. la primera, por algo que te voy a decir. Yo vi la carrera, tuve la felicidad de ver la satisfacción de ver la carrera. Me dio la impresión, pero desde aquí todavía no lo puedo decir con toda claridad, pero me dio la impresión que ella salió un poco después de las otras en la salida del bloque. Sí, Eso depende mucho. En las carreras cortas, la salida es gran determinante. parte determinante en gran parte de en qué puesto tú quedes. Sí, Pero definitivamente un orgullo gigantesco. Los muchachos que la han entrenado, los entrenadores, la que la conocen desde niño. Tú sabes que ella comenzó como sí. una atleta de balonmano.
Oh, doctor, Sí, ¿cómo va a ser? sí, realmente fue así, de balonmano. Pero ella tenía o tiene todas las condiciones para cualquiera de los deportes, el que sea, voleibol, atletismo, esgrima, porque ella tiene un fenotipo, esto es, sus condiciones físicas Sí, son realmente extraordinarias. Fíjate que ella corre con una pausa y una tranquilidad increíble, sí, como corrió la de Bahamas también. Fíjate que sí, tienen un fenotipo muy parecido y la biomecánica que ellas utilizan, las dos, es sí, también muy parecida. Es un tranco largo, pausado. Fíjate que parece como que no vienen respirando sí, y parecería como que no hacen ningún esfuerzo. Y afortunadamente, con eso se nace. sí, 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 Eso sí, se nace. doctor. Sí, doctor. Las fibras musculares de los atletas de distancias cortas y semicortas eh, se nace con ello. Isaiah Bolt, el gran velocista Claro que sí. jamaiquino, simplemente nació así y no hay nada que hacer. Y todo depende de cuando tú descubres en la población normal, sobre todo desde la escuela, cuando, cuando tú descubres un atleta que tiene esas condiciones físicas innatas en sus fibras musculares. Esa es la razón fundamental por lo que hemos dicho una y otra vez que el deporte tiene que comenzar tempranamente. ¿Dónde? En las escuelas, Sí, porque ahí es donde tú descubres el talento muy rápidamente. Y ella fue descubierta tempranamente. Esa jovencita ha estado con las federaciones deportivas de atletismo y de balonmano desde que era una niñita. qué Entonces bueno. ya se sabía el potencial que ella tenía. Y yo te digo a ti, con toda confianza y sin exagerar, que como ella, como la chica, debe haber cientos de atletas en la República Dominicana. Porque yo te voy a hacer un comentario que la gente quizás no lo hace públicamente. ¿Cuál es la razón de que Jamaica en todos los Juegos Olímpicos sobresale en el atletismo, sobre todo, Sí, sí, sobre todo, por encima de países como por ejemplo Brasil, sí, por encima de países como Colombia, como Argentina? Entonces, eso quiere decir que el descubrimiento del atleta en los primeros años de la escuela es capital. De ahí que sí. el programa esencial de la República Dominicana en cuanto a atletas y descubrimiento de talento tiene que comenzar necesariamente en el deporte escolar, que es la base del deporte. Sí, sí. Doctor, mire, totalmente de acuerdo con usted. Y yo sé que su persona, su trayectoria, lo que usted dice se escucha bastante. Extender ese mensaje al ministro de Educación, porque como bien usted ha dicho, si logramos nosotros desde la base, ahora que se tiene un proceso de reforma, venimos nuevamente a una educación presencial, aprovechar ese tiempo de la tarde, esa disponibilidad que existe con esa tarde extendida, como bien usted explica, doctor, sería una oportunidad para nuestro país. Y no solamente eso, cada vez más vinculamos a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos también, a que cada momento que haya una competencia, que haya algún tipo de participación, podamos estar todos vinculados, porque yo estoy seguro que si fuera mi hijo, mi sobrino, mi primo que esté corriendo, yo voy a estar pendiente al desenvolvimiento de la participación siempre de ese familiar y nos vinculamos cada vez más todos los dominicanos. Y tal vez, doctor, puede ser una herramienta para prevenir la obesidad y esta vida sedentaria que estamos llevando muchos de nosotros. ¿Qué le Bueno, parece, doctor? bueno, el deporte es eso. No todos van a llegar a los Juegos Olímpicos, Sí, claro. no todo el que practica deporte, pero el deporte en la escuela tiene, hay un metaanálisis interesante y es que no solamente es la parte física, el deporte conlleva el tú estimular otras Sí, actitudes de parte del jovencito, del niño que sí, comienza del individuo, sí, claro que sí. sus primeros años en la escuela, que tienen que ver con qué, con la disciplina, Sí, perfecto. o el deporte no es disciplina, pero el deporte es educación.
Sí, Educación en el sentido social. Cuando tú respetas a tu profesor de educación física, ¿tú sabes lo que significa eso? Que tú vas a respetar a tu compañero, que tú vas a respetar a tu padre. Cuando sí, tú perteneces a un equipo de voleibol y tú eres un niño de 8 o 9 años, el cerebro comienza a entender y a aprender que en la vida uno va a necesitar de otros para poder triunfar. El deporte de conjunto, ese es el mensaje del deporte de conjunto, porque cuando tú estás en un equipo de béisbol o de voleibol o de fútbol, tú necesitas que te pasen el balón para anotar un sí, gol. Y sí, la vida diaria es así. Tú necesitas de los demás, pero además te enseña algo que está por encima y parecería intangible, pero no lo es. El juego limpio. sí, El deporte te enseña que cuando tú juegas limpio, tú triunfas. Entonces el deporte es una enseñanza, no solamente física, no solamente espiritual, es una enseñanza social. Y si a eso tú le añades que es la base para nosotros obtener los deportistas de alta competición, óyeme, todas las aristas que tú tratas de limar en un jovencito para irlo, vamos a decir, moldeando poco a poco para que sea un gran ciudadano. Eso es lo del deporte. Y tú acabas de mencionar que si va a haber una reforma educativa, si estamos en ese proceso, si sí, vamos a seguir con la tanda extendida, si los recursos se van a aplicar transparentemente sí, en educación, como yo pienso que lo puede hacer el ministro Fulcar sí. y su equipo de trabajo. Es mucho lo que nosotros podemos sacar para bienestar, para bien de esta sociedad nuestra. Eso es así, doctor. Excelente. Doctor, pido su anuencia para hacer una pequeña pausa. Este diálogo con usted siempre muy interesante. Nos vemos en un minuto con toda la audiencia. Señores, retornamos por aquí, como siempre, una interesante conversación con el doctor José Joaquín Puello. Doctor, yo creo que agotamos la parte deportiva que nos apasiona bastante a nosotros. Pero, doctor, hay un tema que recientemente vimos un importante reconocimiento de lo que es esa reclasificación que sufre la clase médica de mano del Poder Ejecutivo, un acto muy interesante donde estuvimos nosotros dándole cobertura a esta actividad, doctor, y vimos un pedimento que usted hizo de manera muy interesante, como siempre, sintiendo el dolor de la clase médica que usted hizo, doctor, desde allí. Si pudiéramos dar un poco de detalle de esa parte tan interesante, doctor, por favor. Sí, bueno, te vi ese día y te vi muy entusiasmado ahí junto con tus colegas, Sí, observando cómo hemos dado un paso de avance y acuérdate que yo ese día sí, solicité un aplauso al presidente Luis Abinader y no fue un aplauso político en absoluto. Fue un aplauso porque yo entiendo, ya después de 60 años de ejercicio profesional, que estaba asistiendo a un acto histórico, sí, la recertificación de los médicos dominicanos. Eso significa dos cosas. La primera, que el médico dominicano se va a ver compelido sí, de buena fe, por supuesto, a estudiar más, a estar más ya, al día, a conocer los nuevos procedimientos y protocolos en la medicina moderna, que como tú bien sabes, cambia de un día para otro. sí, Yo sí, te voy a dar un dato que la gente no conoce. Mira, solamente en mi especialidad, en ciencias neurológicas, nosotros recibimos una información, te voy a decir, al día, sí, sí. moderna, cada 17 segundos. Santo Dios, doctor. Te lo voy a repetir. Sí, Cada 17 segundos por el celular, lo que estamos inscritos a esos organismos, recibimos información de un descubrimiento nuevo cada 17 segundos. Entonces, de eso se trata, que esa recertificación nos va a obligar a todos los médicos dominicanos a estar constantemente al día. Ahora,
La gente se preguntará, ¿y eso qué significa? Sencillo, significa que al tú ser mejor médico, al estar mejor entrenado, ¿quién es el beneficiario final de esta actividad? El paciente. Claro que sí, nosotros los pacientes. Exactamente, entonces de eso se trata. La recertificación al fin tenía que venir, encontraremos obstáculos, alguna gente se opondrá, otros no, pero al final vamos a ver que los médicos vamos a ser mejores y vamos a estar mejor equipados para tratar a nuestros pacientes en base a los protocolos modernos que nos da la medicina. En cuanto a la petición que yo hice, que tú preguntas, fue una petición doble. Los maestros de la medicina, que es el más alto galardón que se le otorga a un médico en el país, el más Sí, alto galardón que se le otorga a un médico, después de 40, 50, 60 años de ejercicio profesional, ejercicio académico en las universidades, trabajar en los hospitales públicos con la gente pobre, atender todos los días pacientes, tomar todas las llamadas todas las noches, estar estudiando, abandonar a su familia, no ir a fiestas, no ir a cumpleaños, etcétera. Todo eso a cambio de sueldos que en la mayoría de los casos son sueldos que realmente no llenan ni con mucho la necesidad de un médico. Entonces yo le pedí al presidente que si eso es así, entonces a todos esos médicos que ya están entre la séptima, octava década de sus vidas, al final de sus vidas, que a veces no tienen con qué comprar las medicinas para ellos mismos, que ya los seguros no le cubren la posibilidad de ir a un hospital o a una clínica a curarse, que tienen enfermedades catastróficas, que van a hacer un infarto cardíaco, que han hecho una hemiplegia por un accidente cerebrovascular, que ese grupo de maestros de la medicina, que el número, no te creas que tampoco que es un número de miles, estamos hablando de 53 maestros sí, de la medicina, es todo lo que tenemos en el país, que a ese grupo que lo entregó todo a favor del paciente más vulnerable en los hospitales públicos y enseñando en nuestras universidades, que todo el mundo sabe que los sueldos, los salarios que pagan las universidades a nosotros los profesores son muy bajos, por no decir bajísimos, sí, sí. que a ese grupo se le diera un estipendio mensual que los ayudara realmente a cubrir, por así decirlo, las necesidades que diariamente tienen los médicos. ¿Qué ocurrió en ese momento? Si tú estabas ahí, yo al presidente se lo dije en su oído. Sí, Oye, ¿por qué? Porque si tú vas a un acto presidencial, tú no debes sorprender al presidente con una petición de esa naturaleza, por razones obvias, sí, sí, sí. razones de cortesía, razones de prudencia. Cuando yo le mencioné al presidente Abinader lo que yo iba a decir, él me contestó inmediatamente, me dijo, propóngalo, doctor, que yo le voy a contestar. Bueno, y tú viste lo que pasó. Sí, 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 claro que sí. Inmediatamente él habló. Él dirigiéndose, inclusive tuvo la gentileza de dirigirse a mí personalmente, cosa que acepto muy humildemente, y dijo que había ordenado instruido fue su palabra, Sí, a la vicepresidenta de que estudiara esa propuesta en los próximos 7 días y que él estaba de acuerdo con esa propuesta. Entonces, de eso se trata. Y ahora te voy a contar en apenas un par de segundos. ¿Qué otra cosa motivó en mi mente esa propuesta? Y a otros médicos que estaban de acuerdo, como el doctor Severo Mercedes, el doctor Marte Durán, José García Ramírez, el doctor Fernández de Castro. ¿Qué nos motivó? El hecho de que nosotros en nuestros hospitales públicos recibimos a nuestros colegas de 75, de 80 años. Y óyeme, ver a un colega después de 50, 60 años en el hospital, llegar al consultorio nuestro con los pantalones sucios, con una sí, camisa ajada, con un hoyo en los zapatos. Te estoy hablando de un colega. sí, Un hoyo en un zapato. No tenía con qué comprar un par de zapatos.
después de pasar 60 años en un hospital público. Entonces, así no puede ser. No, no. Los estados, los gobiernos tienen que atender a sus mejores ciudadanos, al ciudadano que lo ha dado todo, que se ha sacrificado por esta sociedad. Y si ese ciudadano lo necesita, el Estado tiene que venir en su ayuda. Y eso fue lo que nos motivó, o por lo menos a mí me motivó junto a estos colegas a solicitar eso al presidente. Y el presidente, de una manera, tú estabas ahí, Sí, sí. inclusive, no sé si tú notaste en su voz que había un deje de emoción Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. cuando Se él, percibió totalmente esa satisfacción, esa emoción de él a poder dar esa información. Claro que sí. cuando él dijo que el aumento de los sueldos no era un aumento simple de salario, sino que era un acto de justicia. Sí. Entonces, de eso también se trata. Es un acto de justicia cuando tú a los mejores ciudadanos de una nación, tú los proteges. Mira, y con ello, nosotros lo podemos traspolar eso Sí. a policías, a maestros, a jueces, a periodistas, a líderes comunitarios, porque de eso se trata. Y los grandes estados de este nuestro mundo, los que pertenecen al G20, lo hacen. Yo que viví muchos años fuera en el extranjero, cuando me estaba formando, yo veía como el Estado británico protegía, en el caso nuestro, a los maestros de la medicina británica, los protegen. ¿Para qué? Para que sus últimos días lo vivan con dignidad. Claro que sí. Y de eso se trata. Muy bien, muy bien. Maestro, mire, nos quedan unos minutos, pero no podemos dejar de aprovechar su oportunidad. A partir del próximo lunes viene un cambio en lo que es el horario del toque de queda, específicamente en el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia, maestro. Conocemos que usted ha estado prácticamente en el centro del huracán, teniendo que combatir este COVID-19, esta pandemia que nos ha golpeado a todo, maestro. ¿Entiende usted que ya es tiempo de poder levantar ese toque de queda ya a partir de este lunes para estas dos, Distrito Nacional y la Altagracia, maestro? Ya podemos dar ese paso. Mira, el paso lo podemos dar. Ahora, yo he dicho en oportunidades anteriores respecto a este tema y al tema de las escuelas también, Sí, qué bien. yo uno los dos temas. Yo he dicho que las dos palabras clave ahí es paciencia y prudencia, Muy bien. porque ya otros países lo han hecho. Sí. Y han tenido que volver atrás. ¿O no es verdad que Los Ángeles abrió y ha tenido que poner otra vez las mascarillas? Sí. Y ha tenido que poner las medidas restrictivas. Ahora bien, las variantes del virus, acuérdate que al principio teníamos la alfa, Sí. tenemos actualmente la gamma, pero nosotros hemos ido vacunando. Y quiero hacer un detalle. Quiero Sí. informarles a ustedes, a tus amigos de televidentes. Quiero informarles de un detalle rápidamente. Mira, nosotros tenemos aproximadamente unos 4 millones de personas ya con las dos vacunas. Eso quiere decir que un porcentaje bastante alto de la población se acerca a lo que llamamos la inmunidad comunitaria o la llamada inmunidad de rebaño. ¿Qué ocurre? Que el 70% de la población dominicana sería aproximadamente 7 millones y pico de personas, más o menos. Sí. Pero ¿qué ocurre? Hay un nicho de la población dominicana que no requiere la vacuna, porque ese nicho casi no se infecta y cuando se infecta es una infección muy leve, que Okay. son los niños. Lo que quiere decir que cuando hablamos de inmunidad comunitaria en la República Dominicana, nosotros tenemos que rebajar un poco ese nicho de niños que llega aproximadamente, números más, números menos, a 3 millones de niños. Entonces, lo que quiere decir que si ya de 7 millones y un poco más, ya nosotros hemos vacunado 4 millones y un poco más, ya nos acercamos realmente a comenzar a tener la inmunidad comunitaria y se ha reforzado con la tercera dosis. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque en ese sentido es posible que la apertura no nos ataque tanto, pero mucho ojo por lo que te voy a decir. Y es que anda por ahí
aquí en el Caribe ya anda la variante Delta, que es muy contagiosa. Entonces, por eso es que yo digo que las dos palabras clave es tener paciencia, ver qué va a suceder del lunes en adelante y prudencia. Ahora bien, habiendo dicho eso, te digo entonces la segunda parte. Si nosotros en 7, 8 o 10 días notamos que el contagio comienza a aumentar, entonces no cabe ninguna duda que el gobierno tendrá que reinstalar las medidas restrictivas y los toques de queda. Y de eso se trata, de que las medidas, es lo que yo entiendo, y no le puedo suponer, como nadie le puede suponer, que, por ejemplo, a las autoridades del Gabinete de Salud, donde hay médicos, epidemiólogos, está el ministro de Salud, el director del Servicio Nacional de Salud y otros médicos asesorando al presidente, nadie le puede presuponer a ese grupo que desearían que la República Dominicana se recontagie o haya un rebrote que nos, bueno, que inclusive pudiera afectar la cotidianidad en nuestros hospitales en cuanto al número de pacientes que tendríamos que recibir. Entonces, en ese sentido, abriremos el lunes, prudencia, paciencia, pero si vemos que empieza a haber el rebrote, si entra la variante Delta, entonces vamos a tener que arriar velas, como decimos en marinería, y volver otra vez a puerto con las medidas restrictivas que antes teníamos. Excelente, maestro. Agradecer plenamente siempre a usted su disposición y este diálogo que, como bien usted dice, es ameno, pero muy orientador para nuestra audiencia, de como bien usted dice, ser prudente y paciencia para poder continuar en paz con esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias a usted, maestro. Gracias a ti y de nuevo un abrazo muy afectuoso para Mario y para ti, por supuesto. Muchísimas gracias. Eso le llegará a don Mario de nuestra parte. Claro que sí, maestro. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos en breve con todos ustedes.